Doctora Williams está en silencio, por favor. Buenas noches a todos los asistentes el día de hoy. Para mí es un gran placer darles la bienvenida y presentar a la doctora Jacqueline Levy, quien es pediatra infectóloga y coordinadora actualmente de infectología en la sala de hemato-oncología del Hospital del Niño, Dr. José Renán Esquivel. La doctora Jacqueline Levy es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Latina de Panamá e hizo ambas residencias, tanto la de pediatría como la de infectología pediátrica en el Hospital del Niño, Dr. José Renán Esquivel. Es miembro activo de la Sociedad Panameña de Pediatría. Es secretaria de la Comisión de Medicina Tropical de SLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y ha participado en diversos estudios de investigación nacional e internacional. Doctora Levy, bienvenida y muchísimas gracias, y le cedo la pantalla y el micrófono. Muy buenas noches a todos, gracias por estar esta noche con nosotros, y hoy vamos a hablar de un tema de los cuales a veces no estamos muy empapados en él. Sin embargo, todas las personas que tienen que ver con vacunas tienen que saber acerca de esto. Y se trata acerca del almacenamiento y la manipulación de las vacunas. Y bueno, para adentrarnos un poquito en el tema, tenemos que saber cuáles son las características de las vacunas, y realmente son compuestos biológicos termosensibles y sensibles a la luz, que pueden verse degradados por el frío, el calor y la luz, lo que puede ocasionar una pérdida en su capacidad inmunogénica. Y el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución de productos biológicos, entre estos las vacunas, entre la temperatura adecuada, que es entre 2 y 8 grados centígrados, desde su elaboración hasta el momento de su aplicación, se conoce como la cadena de frío. Y el objetivo de la cadena de frío es que las vacunas mantengan sus propiedades originales, garantizando un producto útil capaz de proteger contra las enfermedades inmunoprevenibles, que es el objetivo de todo el programa de inmunización. Entonces, mantener la cadena de frío es fundamental para garantizar la eficacia del programa de inmunización, ya que no nos sirve tener unas vacunas si van a perder su capacidad inmunogénica y no va a poder protegernos contra las enfermedades que deberían. Cualquier alteración en la cadena de frío, en cualquier elemento de la cadena de frío, ya sea en el transporte, en la conservación, en el almacenamiento, puede ocasionar una pérdida de la capacidad inmunizante de esta, que es acumulativa, permanente y reversible. O sea, si dejamos una vacuna fuera en las situaciones que no son las ideales, por un ratito, y después las volvemos a colocar en su lugar ideal, y después las volvemos a sacar, eso se va acumulando. También es permanente, es irreversible y se incrementa con el tiempo de exposición. Y la cadena de frío tiene varios elementos. Tenemos el recurso humano, que es importante, el recurso material y el recurso financiero. Todos van de la mano, ya que si no tenemos uno, no podemos, por ejemplo, si no tenemos el recurso financiero, no vamos a tener el recurso material. Y si no tenemos el recurso material, no nos sirve el recurso humano, porque no vamos a tener que manejar. Sin embargo, sí se considera que el elemento más importante es el recurso humano, ya que si tenemos el recurso financiero y los materiales, si no tenemos a alguien que sepa cómo manejarlo, pues esto puede entonces no servir para nada todo el esfuerzo que se hace. Entonces hay diferentes niveles, está el nivel central, el regional y el local. El central vendría siendo el depósito de biológicos, que es donde llegan las vacunas cuando recién llegan al país. El regional, que entonces vendría siendo en las diferentes provincias o regiones de salud. Y el nivel local, que ya son entonces los hospitales, centros de salud, clínicas privadas, donde se encuentran las vacunas antes de colocarlas. El proceso logístico, pues entonces está el transporte, donde la recepción y la conservación.
Y las funciones como la programación, el control y el registro, y el monitoreo y la supervisión, que es lo que se realiza a través de el porcentaje de coberturas vacunales y saber qué lote de vacuna estamos dando, cuándo la estamos dando, y todas pues estas informaciones que en un rato vamos a conversar. Y bueno, esto es como un resumen del flujo de las vacunas desde que se elaboran en el laboratorio, entonces se pasan en el lugar donde se realizan, en el país donde se realizan, y luego a través de, el sistema aéreo va a llegar al aeropuerto de cada país, y de aquí entonces se va a trasladar al almacén central. Aquí falta como un camioncito, que es el que va a llevar las vacunas o realmente los biológicos desde el aeropuerto hasta el almacén central. Luego otro camioncito va a ir al almacén regional y distrital, otro al almacén local, y también pues nosotros como humanos, también entonces somos como mecanismos de transporte, ya que a través de los termos, que también vamos a ver en un rato, también llevamos o transportamos las vacunas, quizás a áreas de difícil acceso o cuando hacemos giras médicas, y las llevamos hasta la población objeto. Entonces ven que son como varios eslabones en los cuales tenemos que mantener la vacuna para que llegue en la situación óptima, para que crea la inmunogenicidad que necesitamos para protegernos. Y bueno, entonces tenemos la cadena fija, que se trata acerca de los frigoríficos y los contenedores y los congeladores, donde se almacenan y conservan. Y esto tiene que ver con el almacenamiento y la conservación. Perdón, ahí me equivoqué. La cadena móvil, pues donde están los contenedores o las neveras portátiles y las bolsas isotérmicas, que también esto tiene que ver con la parte del transporte. Y el personal sanitario, que es el encargado de mantener la cadena. Él tiene que ser un personal calificado y entrenado en todo este proceso. Y ellos son los encargados de mantener el proceso. O sea que vemos que todo es importante. Y bueno, dentro de los equipos, a nivel de cada nivel, a nivel central, entonces guardamos o utilizamos cámaras frías, que son cámaras bastante grandes, donde la temperatura es de +2 a más 8 grados centígrados, la temperatura ideal para la conservación de las vacunas. Y algunas vacunas, como el polio oral, necesitan estar refrigeradas en freezers, en congeladores, de -15 a -25 grados centígrados. Esto se encuentra pues a nivel central. A nivel regional y local, entonces hay refrigeradores que suelen ser de menor tamaño, y que mantienen entonces la temperatura ahí mencionada. Y aquí hay algunos de los ejemplos de cómo se ve un cuarto o una cámara de frío. Por lo general, estos son cámaras que no están expuestas a la luz externa, a la luz solar, sino que están como en un depósito lejos de la luz solar. Y este pues es un freezer, que esta foto es del Hospital del Niño específicamente, pero es uno que es bastante común encontrarlos en hospitales y en algunos centros donde se conservan las vacunas. El equipo de la cadena móvil, que es de transporte, pues son estos termos que tienen estos contenedores que están congelados, que si se dan cuenta no están pegados a la rejilla donde se encuentran las vacunas, sino, o sea, las vacunas están en un pocillo que tiene así como huequitos, rejillas, y a los lados están las bolsas de frío o los contenedores de frío, que no tienen contacto con las vacunas. Y así es como se transportan. Lo que está al lado, pues es como se ve por fuera, ¿no? También están las bolsas isotérmicas, que son las que están abajo y que también tienen pues la misma función. Lo importante también es que el hielo no toque directamente las vacunas, como vamos a ver en un momento. Y pues los controles de temperatura tienen que estar en todos los equipos que tengan vacunas dentro, ya sean incluso los termos, los congeladores grandes, las cámaras de frío, y hay diferentes tipos diferentes maneras pues de controlar la temperatura, como por ejemplo termógrafos, indicadores químicos, termómetros de máxima y mínima y termómetros digitales. Estos dos últimos, el termómetro de máxima y mínima y el termómetro digital, pues son los que más utilizamos.
Y frigoríficos domésticos son los que más se utilizan a nivel local para mantener las vacunas. Entonces, el refrigerador debe mantener la temperatura entre 4 y 10 grados centígrados. Y el congelador, para la parte de las vacunas de polio oral, deben mantener la temperatura menos 4 a 0 grados centígrados. El colocar lejos del calor, de la luz solar, separados también de 15 centímetros de las paredes y 40 centímetros del techo. Esto es para evitar que algunos cables de electricidad o algunas cosas que están dentro de la pared y del techo pues puedan generar calor y esto entonces calentar a los frigoríficos y que no permitan entonces mantener la temperatura correcta. Colocar letreros, por ejemplo, como no desenchufar y uso exclusivo de vacunas para que nadie que quizás no esté familiarizado con eso se le ocurra meter alguna cosa diferente a las vacunas en ese frigorífico, ya que no se pueden meter alimentos ni ninguna otra cosa. Y se debe mantener y verificar periódicamente la temperatura, o sea, hay que registrarlo realmente 2 veces al día, cuando uno llega, cuando uno se va, mediante los termómetros de máxima y mínima temperatura, ya sean de mercurio o digitales. Tenemos que contar con esta información en todos los lugares donde tengamos almacenadas las vacunas. Tenemos que tener el teléfono de contacto y los correos electrónicos de las personas responsables, las normas de almacenamiento de cada vacuna, las instrucciones de cómo proceder si las vacunas en caso de avería eléctrica o si hay una alteración de la cadena de frío. Y bueno, esto es importante pues tenerlo en cada clínica, en cada centro, y saber entonces a quién dirigirse cuando hay algún problema. Garantizar la conexión eléctrica, o sea, saber que hay una planta eléctrica que va a funcionar en caso de que se vaya pues la electricidad. No utilizar sistemas no frost que no generan escarcha, ya que no mantiene la temperatura uniforme dentro de del frigorífico. Sino que pueden haber algunas áreas que están congeladas y otras áreas que están frías, entonces no es recomendable. Y también debe tener bandejas de rejillas para evitar que se acumule agua y humedad que puedan dañar entonces a los viales que contienen las vacunas. El descongelar también cada 6 a 12 meses o cada vez que la pared del congelador produzca escarcha mayor de 0.5 a 1 centímetro. Y bueno, esto es como algo un poquito más visual de cómo debe verse un frigorífico con vacunas. Arriba pues está el termómetro de máxima y mínima temperatura, los paquetes fríos a congelar, tienen que haber bolsas frías, que son los contenedores que vieron en el termo, y se deben colocar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, que son los paquetes fríos. Hay una bandeja de deshielo aquí, para que no caiga de repente algún líquido a las vacunas que se colocan en el centro del frigorífico. Entonces, aquí se pone pues como el polio oral, la triple viral, la varicela, la rabia y la fiebre amarilla, que son vacunas de virus vivo, se colocan entonces en la parte de arriba, y el polio inyectable, la BCG, la DPT y estas otras, pues se pueden colocar entonces en la parte de abajo y un poquito más abajo. Los contenedores o las bolsas o los paquetes fríos, paquetes fríos no deben estar en contacto directo con los viales de las vacunas. Y pues también se colocan unas botellas de agua dentro de las bandejas de vegetales. Esto es porque si en el caso de una avería eléctrica, entonces todos los paquetes fríos, las botellas de agua, pueden mantener la temperatura un poco más de tiempo, quizás hasta que puedan venir y arreglar el problema eléctrico. Entonces, debe ser exclusivo para vacunas, debe abrirse solamente de 4 a 6 veces al día, no se deben colocar vacunas en la puerta, no colocar tampoco el hielo en contacto directo, como mencioné, colocar las vacunas en los estantes centrales y separadas de las paredes, y no congelar los disolventes de las vacunas liofilizadas, que esto también es importante. Y bueno, aquí es como un resumen, la mayoría de los biológicos se almacenan entre más 2
a más 8 grados centígrados. A nivel central, en estas cámaras frías pueden incluso mantenerse por 18 meses. Sin embargo, ya a nivel regional y local duran más o menos un mes. Y la polioral entonces debe mantenerse a menos 15 o hasta menos 25 grados centígrados. Y bueno, aquí hay algunas características especiales o específicas de cada una de las vacunas que debemos tener pues el acceso a esta información por si acaso o hay alguna avería o hay algo que debamos evaluar cómo se ven los viales de estas vacunas para ver si se pueden utilizar o no. Por ejemplo, la DPT, no me voy a detener mucho en la parte del almacenamiento porque como les dije, la mayoría se almacenan entre 2 y 8 grados centígrados. Y el tiempo de estabilidad, como dijimos anteriormente. Pero, por ejemplo, la DPT tiene un aspecto turbio, blanquecino, no usar si tiene grumos que no se disuelven al agitarlo, porque puede ser que esté congelada. Por ejemplo, el polioral, el líquido es claro, rojo o rosado, y si es amarillo, si se ha almacenado con hielo seco. Los cambios de color no tienen importancia siempre que se mantengan en un aspecto claro. Y así podemos ir viendo cada una de las características específicas de cada una de las vacunas y ver cuándo se pueden utilizar y cuándo no. Y bueno, dentro de la termoestabilidad de las vacunas, cuáles son más sensibles al calor y cuáles son menos sensibles al calor, y están puestas aquí pues en orden. Está el sarampión y las vacunas de polio oral. Como se dan cuenta, pues están las vacunas de virus vivos, son pues las más sensibles al calor. Y ya pues después está la BCG leofilizada, la hemofiloinfluenza leofilizada, la rabia leofilizada, y así hasta la hepatitis B, que es la más termoestable, que se puede mantener en temperatura ambiente hasta 7 días. Y las vacunas liofilizadas se vuelven más sensibles al calor luego de ser reconstituidas. Y ya hablamos acerca de lo que se afecta con el calor, pero también hay las que se afectan por la congelación. Y como vemos, entonces están la hepatitis B, IA, la DPT, los toxoides, la TDAP, la polio inactivada, la PCV13, la vacuna de neumococo polisacárida, la VPH y la influenza. Entonces las vacunas liofilizadas no deben congelarse después de reconstituidas y los diluyentes de las vacunas nunca deben congelarse. Hay un monitor del frasco que es como un cuadrado interno que es de color blanco y cuando está blanco entonces se puede usar la vacuna. Cuando está teñido un poquitito de gris, pero que no es más oscuro que el círculo externo, pues entonces se puede usar la vacuna. Cuando es del mismo color que el círculo externo o es más oscuro, entonces no se puede utilizar la vacuna. Y bueno, como les había comentado antes, aunque se cuente con el equipamiento más sofisticado, la cadena de frío no será efectiva si el recurso humano no manipula la vacuna y el equipo de forma apropiada. Somos parte fundamental en mantener las vacunas como debe ser. Y bueno, dentro del personal sanitario, recurso humano, debe haber un coordinador dentro de cada almacén central, por decirlo así, o quizás uno a nivel regional y luego a nivel central, que se encargue pues, de asegurar que las vacunas y otros productos biológicos sean almacenados y manejados de forma correcta y segura. Detectar y reconocer cambios de aspecto y características fisicoquímicas de las vacunas cuando éstas se inactivan. Y todo el personal que administre vacunas debe conocer estas necesidades especiales. Conocer también las técnicas de administración de las vacunas, como las normas de manipulación de los residuos vacunales. Las causas más frecuentes de pérdida de biológicos son error humano, la interrupción de la energía eléctrica y los desperfectos del refrigerador. Y la pérdida de biológicos ocasionan, además de pérdidas económicas, pérdidas de oportunidades de vacunación que en estos momentos son tan importantes, que originan pérdidas de la confianza también del usuario y por lo tanto afectan al nivel de cobertura del programa nacional. Y vuelvo
a comentar pues que la cadena de frío es parte fundamental del programa de inmunizaciones. Es compromiso de todos trabajar cada día para potenciar nuestras fortalezas, superar las debilidades y así lograr entonces el objetivo de llevar una vacuna que tenga la capacidad inmunógena de protegernos contra estas enfermedades. ¿Y cuándo hay que contactar a las autoridades sanitarias? Pues si se registra una temperatura mayor de 15 grados centígrados o menor de 0 grados centígrados, si hay una avería térmica que ha sido mayor de 48 horas, ya que por lo general a veces las botellas de agua y los paquetes fríos pueden mantener la temperatura por este tiempo. Sí involucran muchas vacunas. Si son pocas, deberán ser desechadas sin analizar su potencia. Y bueno, dentro de la exposición de los desechos, conocemos entonces los desechos contaminados en la bolsa roja, donde se pueden colocar entonces aquí guantes, mascarillas, por lo general en el proceso de vacunación los guantes, aunque no estén sucios, se ponen ahí. Y los desechos entonces punzantes se colocan directamente en estos contenedores especiales. Y como un resumen, los puntos claves en la manipulación de las vacunas es pedir las vacunas por necesidad, almacenar las vacunas correctamente según las indicaciones del fabricante, almacenar y utilizar las vacunas de forma rotatoria para evitar que caduquen. Si tenemos unas vacunas y hemos pedido nuevas vacunas de lo mismo, debemos poner siempre las vacunas que están próximas a expirar primero para evitar utilizar como que las que mayor periodo de expiración tienen y después entonces que tengamos que botar vacunas por esto. Asegurar el suministro eléctrico de frigoríficos y congeladores. Instalar termómetros en el interior del frigorífico y congeladores y mantener las temperaturas de los frigoríficos entre 2 y 8 grados centígrados y los congeladores por debajo de 0. Y utilizar contenedores especiales para el transporte de las vacunas, como los que vimos anteriormente, y almacenar ice packs o estos paquetes fríos y botellas de agua o cero fisiológico en el interior del frigorífico para amortiguar también las variaciones de temperatura. Ok, la otra parte de la charla de hoy era el esquema nacional de vacunación. Muchos conocen el esquema nacional de vacunación, sin embargo, en este 2022, luego de una revisión realizada en el 2021, se realizaron algunos cambios para favorecer algunas cosas. Por ejemplo, los principales son la eliminación de la vacuna de polio oral del esquema de vacunación, que esto es evitar el polio derivado de la vacuna, y forma parte de la estrategia de erradicación de la poliomielitis a nivel mundial. Eso no significa que la polio oral va a desaparecer, sino que vamos a estar utilizándola en casos de brotes por esta enfermedad en los diferentes países del mundo. Pero sí se está tratando pues de hacer ese cambio este año. El uso de tetravalente acelular a los 4 años, que esta incluye el polio inactivado y el componente acelular, que es menos reactogénico, así no tenemos que apoyar doblemente al paciente, y entonces tienen menos reactogenicidad o efectos adversos. Hay una nueva tabla para niños rezagados, que ahora se las presento, y también hay una tabla donde se ve el nombre comercial de las vacunas incluidas en el esquema nacional, e inmunoglobulinas específicas por si alguien quiere hacer de repente una mayor estudio o evaluar la vacuna en específico, ya que a veces una enfermedad tiene varias vacunas de diferentes casas farmacéuticas. Y bueno, esto es como el concentrado del esquema nacional de vacunación, que es lo principal. Mantenemos pues la BCG y la hepatitis B al nacimiento. Hay que saber con esto que no hay un límite de peso, no hay un límite inferior de peso pues para ponerlas, sino que hay que ponérselas a todos los recién nacidos. Luego a los 2 meses pues está la hexavalente, la neumococo conjugada y rotavirus. La hexavalente, a los 4 meses, perdón, lo mismo, hexavalente, neumococo, rotavirus. A los 6 meses, hexavalente, influenza.
a los 11 meses la segunda dosis de influenza, al año ya entonces tenemos la tercera dosis del neumococo conjugado, y entonces está el MMR y la hepatitis A. A los 15 meses la primera dosis de varicela, y a los 18 meses, aquí en circular les pongo pues que es la hexavalente, y en la MMR y la hepatitis A. Y luego entonces a los 24 meses o a los 2 años el neumococo polisacárido en pacientes de riesgo. A los 4 años pues la varicela y la tetravalente, que como dijimos anteriormente pues es la polio inactivado más la TDAP. Y la TDAP, bueno, a los 10 años, el papilomavirus a los 10 años, y el COVID-19, que aquí nos hace falta una línea que sea de 5 años para agregarlo. Y bueno, esto estarán publicándolo próximamente. Es muy parecido, realmente no hay mucha diferencias en cuanto a los anteriores, solamente pues con los cambios que les comenté. Lo mismo aquí con la hexavalente, la tetravalente acelular. Estos son ya en los niños grandes. Ven como aquí ya se agrega la COVID-19 de 5 años en adelante. Y pues aquí entonces está la nueva tabla, que es acerca de la vacunación en los niños rezagados. Entonces, aquí lo importante es saber los intervalos entre una dosis y la otra. Me parece que esto fue tema de la charla de hace 2 semanas atrás con la doctora Estripó. Y pues saber pues el límite de tiempo en que se les puede colocar. Esta es la otra tabla donde se ven las vacunas y la farmacéutica. También, y las inmunoglobulinas específicas. Por ejemplo, la inmunoglobulina antitetánica, en casos de heridas contaminadas en pacientes que tienen menos de 2 dosis de TDAP. La inmunoglobulina hepatitis B, que se coloca por lo general a los recién nacidos. La inmunoglobulina antivaricela zoster, que también se le coloca a los recién nacidos de riesgo con la madre que tuvo varicela, los prematuros hospitalizados con exposición, y en niños inmunocomprometidos también expuestos a la varicela. La vacuna la inmunoglobulina antirrábica y la inmunoglobulina antidiftérica. Y muchas gracias, y cualquier duda, pregunta, a la orden. Muchísimas gracias, doctora Levy, por la presentación bastante completa y que personalmente creo que y todos los médicos que estamos aquí presentes sabemos que no es algo que nos suelen enseñar en nuestra formación, y que parte de pues cumplir exitosamente con la vacunación es conocer lo que ocurre antes, durante y después de la misma. Aquí hacen una pregunta en el chat del Zoom. Dice Elba Aparicio, mencionó que los diluyentes no se congelan, pero se pueden refrigerar o recomienda dejarlos a temperatura ambiente. Se pueden dejar a temperatura ambiente. Okay. Ahora con una consulta con respecto, porque hay un cambio en lo que es la cadena de frío con las vacunas contra COVID-19, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, lo más importante a resaltar con respecto a lo que ya se conocía en cuanto al manejo de la cadena de frío de las vacunas y de los biológicos? ¿Estás hablando específicamente de la COVID-19? Sí, específicamente. Pero bueno, para la COVID-19 se tuvo que traer una nevera, pues un frigorífico especial que mantuviera las vacunas a las determinaciones del fabricante de la vacuna, que era -70, que es lo que se encuentra actualmente pues en
en el PAI, en el depósito de biológicos es el único lugar. Entonces, se tiene que hacer el transporte de las vacunas en el momento que se tenga pues para vacunar. Alejandrina Young dice, excelente presentación, doctora Levy. Geraldine Sánchez pregunta si en el esquema de adultos existe algún cambio relevante hasta el momento que se pueda resaltar. En el esquema de vacunación del adulto. En el esquema de vacunación en el adulto no hay cambios por el momento, ¿no? Okay. El doctor Pedro Vargas dice, en niños con tuberculosis, ¿se conoce qué porcentaje de ellos fueron vacunados al nacer? Eso sería un estudio muy interesante. Sin embargo, esa información no la tenemos pues muy concisa y precisa. Pero sí sería muy interesante ya que estamos teniendo un aumento de casos considerables de tuberculosis, no solamente pulmonar, sino extrapulmonares, articulares, ganglionares. Y sí sería muy interesante tener un estudio donde comparemos pues esos pacientes que tienen tuberculosis si realmente fueron vacunados o no. Realmente ahora en la pandemia el porcentaje, a pesar de que la BCG se coloca al nacimiento y es donde uno más tiene oportunidad de captar a los pacientes, pues las coberturas de la BCG también están reducidas. Entonces, pues sí es algo muy importante que deberíamos conocer, pero no tenemos ese dato. El doctor también pregunta, ¿cómo se sigue el estado inmunológico contra tuberculosis de los niños vacunados con BCG al nacer? Ok, no sé si entiendo bien, pero si se refiere a si se le hace de repente PPD o alguna prueba de que los pacientes estén inmunizados o algo, pues no se hace. Incluso ahorita en Panamá no tenemos la prueba de tuberculina, entonces se utiliza más que todo a veces en algunas áreas donde hay gran parte de la población que está teniendo tuberculosis y entonces se hace como que en ellos en el momento en que había PPD. Pero por lo general se hace muy dirigido a los pacientes que son contactos o que tienen algún síntoma. Pero algo así como a nivel nacional, pues no se realiza porque no tenemos tampoco el recurso. Ok. Preguntan acerca de cuándo empezaría a regir el uso del hexavalente en vez de tetravalente a los 18 meses de edad. Ya, ya se está comenzando a hacer eso. Eso sería pues ya a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, exactamente. Ok. Keren Sánchez consulta, la polio oral se cambia por hexavalente. ¿Cuál sería la diferencia entre las dos en la inmunización de los niños? Ok, bueno, antes de contestar esta pregunta, sí le digo que ya se están haciendo capacitaciones a las enfermeras que vacunan a nivel central, o sea, en el programa ampliado de inmunizaciones, a estas enfermeras para comentarles acerca de este cambio, de la hexavalente a la tetravalente. Así que ya deberíamos comenzar con este cambio. Ya. Ahora, la polio oral, ¿por qué se cambia? Porque la polio oral pues aumenta el riesgo de tener, como es un virus vivo, pues tiene mayor riesgo de que nos dé pues polio vacunal. Entonces la idea de hacer polio inactivado es que haya menos cepas polio vacunal rondando por el mundo y sobre todo esto se está realizando en países que no han tenido brotes de polio o que ya realmente tienen consignado como una eliminación del polio. No está erradicado, pero hay muchos países que tienen eliminación del polio. Entonces, para poder erradicarlo, tenemos que ir poco a poco y ya los países que tienen este estado de eliminación, entonces cambiar del todo estas vacunas orales de virus vivo a vacunas de virus inactivado para evitar precisamente entonces el polio vacunal.
Pero como también comenté, pues se mantiene el polio, o sea, las vacunas no van a dejar de existir, las vacunas de polio oral, de virus vivo, precisamente por cuestión de brotes. Había un comentario acerca de aquellas áreas en donde los niños llegan con los esquemas muy atrasados o sin ninguna vacuna y que en la tabla de los niños rezagados no se especifica o no decía bien qué hacer con aquellos niños que tienen 4 o 5 años y que no cuentan con ninguna vacunación. Ok, sí, eso es una buena observación. Precisamente estaba valorando eso y lo que pasa es que también ya habíamos hablado acerca de revisar esta revisión y agregar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de los pacientes de 4 o 5 años, incluso se le puede poner laxavalente, que puede colocarse hasta los 7. Entonces, y la hexavalente pues es una vacuna que abarca muchas cosas. Y ya posterior a esto, entonces ver según el intervalo que se completen las dosis que tienen que completarse ante una primera inmunización. Dicen, buenas noches, excelente presentación. Acerca de las áreas de difícil acceso, como por ejemplo la comarca Nave-Buglé en cuanto a la cadena de frío, y que más que todo se traslada por vía marítima y no hay luz eléctrica, pues ¿cuál sería quizá una recomendación en ese caso? Ok, por ejemplo, en la comarca Nave, ahí mismo yo la verdad es que tengo el desconocimiento de si hay algún centro donde ellos almacenan vacunas, precisamente por estas dificultades que comenta. Entonces, por lo general, a estas comunidades lo que se hace es que se llevan las vacunas que se pretenden pues, utilizar dependiendo de la población estimada en el momento pues, en que va a ocurrir la vacunación. No es que se van a llevar o se van a guardar allá, sino que se llevan en los termos con, con los pads o los ice pads para mantener entonces durante ese día o durante 2 días las vacunas que se van a utilizar, pero en ese preciso momento. Pues. No mantenerlas allá. Si se van a mantener, como no hay luz eléctrica, no podemos ni siquiera tener un frigorífico. Entonces, lo único que podemos llevar son los termos y estos termos, ya tanto las bolsas isotérmicas como los termos. Entonces, van a tener que ser pues vacunas limitadas y entonces ir de repente como que no ponerlas quizás todas un día, sino ir un día, después de 2 días vacunar a los que no se vacunaron y pues así. Bueno, no tenemos más comentarios y preguntas en el chat. De verdad que le agradecemos muchísimo, doctora Levy, por esta excelente presentación y por todas las dudas que acaba de despejar. Es un tema que no se toca mucho, pero que quizá tiene una relevancia superior para poder entonces, uno, que lleguen las vacunas al destino y que se pueda hacer entonces el proceso de vacunación de forma correcta. A todos los que están aquí presentes les agradecemos su participación en todos los martes que llevamos dando pues estas conferencias y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche con el siguiente tema. Muy buenas noches a todos.